se iba a enterar que ya... Buenas tardes, Padre Gilberto. Buenas tardes, Sol Cristina. ¿Qué tal? Bueno, todo bien, qué alegría. Otro día más. 3 de agosto, martes. 3 de agosto, hermana. Está celebrando. Fecha importante de fiesta. Está celebrando, ¿cuánto? 10 meses. 10 meses. Qué bueno, Padre, felicidades. En octubre cumplimos el primer año. Estás de luna de miel todavía. Sí. Estás de luna de miel todavía. Hermana, yo compartía con los hermanos de Coamo. Ajá. Un saludo para ellos que nos deben estar viendo nuevamente. Que fueron 9 meses, eso fue una barriga, un embarazo. Y yo les pregunto, yo ocasioné mucho dolor, o sea que esto fue un buen parto. Sí, qué bueno, qué bueno. Y aquí estamos nuevamente, pero hoy doy gracias a Dios por 10 meses de haber sido presbítero, ¿verdad? Para esta santa iglesia, para la iglesia aquí en Puerto Rico, en la diócesis de Ponce. Entonces, qué bueno, un saludo también a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde. Claro que en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. También que nos escuchan, ¿verdad? A través de las redes sociales y nos pueden ver a través de Facebook Live, hermana, y el canal de YouTube. Hermana, y ayer hubo una persona que escribió, ¿verdad? Que no puede escuchar o en la emisora en el área oeste. Correcto. para decirle, ¿verdad? Que se pasó la voz. Y que prontamente ese asunto se va a estar resolviendo. Ya están trabajando. Pero están pasito a pasito, ¿verdad? Hay un poquito de paciencia, pero sí va a llegar prontamente la señal allá para el área oeste, para esos hermanos. Qué bueno que entonces nos podemos reunir para dar continuidad a esta experiencia desde el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que estábamos compartiendo hasta que recesamos en el mes de junio y retomamos este caminar y este peregrinar en esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la vida en Cristo. Pues para, ¿verdad?, dar continuidad y hacer un pequeño resumen de lo que hemos compartido con ustedes durante todo este mes de junio y retomamos ahora en agosto, pues vamos entonces a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta tarde. Oramos. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Como decía, ¿verdad? Hace ya un tiempito, el Padre Obispo y esta servidora iniciamos a compartir con ustedes en este camino de fe la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene que ver con la vida en Cristo. Y en esta vida en Cristo compartíamos en esta primera sección la vocación del hombre,
la vida en el Espíritu. Y nos decía en el 1699, estoy haciendo un repaso, ¿verdad? Por eso menciono los numerales. La vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del hombre, que es este capítulo primero que vamos a estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Que compartimos ya sobre la dignidad de la persona humana. De esta forma está hecha la caridad divina y solidaridad humana, que es lo que vimos en el capítulo segundo, y es concedida gratuitamente como una salvación en el capítulo tercero. Así que el primer capítulo vimos la dignidad de la persona humana. En el segundo capítulo de esta tercera parte de la vida en Cristo veíamos la comunidad humana. Y en el 1877, en el segundo capítulo, nos decía: la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana. Y ahí veíamos unos artículos dentro de este segundo capítulo, para entonces dar paso al tercer capítulo de esta tercera parte del Catecismo de la Vida en Cristo: la salvación de Dios, la ley y la gracia. Y nos decía el numeral 1949, el hombre llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. Y decía: trabajen con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en ustedes el querer y el obrar como bien le parece. Y este texto está tomado de Filipenses 2, 12 al 23. Entonces, hemos visto estos titulares, ¿verdad?, de esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la vida en Cristo. Veíamos esa dignidad humana, ¿verdad?, el hombre con una dignidad. También dentro de esa comunidad, de esa dignidad humana del hombre, veíamos la comunidad humana como una vocación. Y nos adentrábamos, decía ahorita, en este tercer capítulo sobre la salvación de Dios, la ley y la gracia. Y dentro de este tercer capítulo, que fue donde nos quedamos cuando finalizamos para tener el mes de julio, veíamos en un primer artículo la ley moral. Y dentro de esa ley moral veíamos la ley moral natural, la ley antigua y la ley nueva o la ley evangélica. Y de esto veíamos entonces un resumen para pasar al artículo 2 sobre la gracia y la justificación. Y en ese artículo 2 veíamos la justificación, veíamos la gracia y veíamos también el mérito y la santidad cristiana en este artículo 2. Y hacíamos entonces un resumen de este segundo artículo, donde entonces hoy, retomando este tema y este caminar, vamos al artículo 3, Padre, que nos habla sobre la Iglesia, madre y maestra. Y antes de adentrarnos en esto, quiero hacer un paréntesis porque Padre Gilberto, este año, como parte de este caminar y este peregrinar, precisamente en nuestro centro catequístico, fue el profesor, ¿verdad? O es el profesor, porque esperamos contar con él para el siguiente curso de moral.
Bien, entonces el padre Gilberto nos colaboró como profesor y esperamos que continúe, y ahora lo tenemos más cerquita, claro, lo hizo virtualmente y ciertamente se preparaba para este curso que se da desde el centro catequístico, así que este tema sobre la moral, sobre la salvación, sobre la gracia, lo tiene bien fresquecito, ¿verdad que sí, padre? Claro que sí, fue una experiencia muy bonita y agradecido por esa oportunidad que se me dio. Se refrescaron muchos conceptos, el curso, ¿verdad? Como bien le llaman, dentro de la nueva reestructura que usted está realizando en el centro catequístico y más para estos niveles de formación, pues la moral la vimos desde otra perspectiva, ¿verdad? Antes se daba más tiempo, ¿verdad? Más espacio, pero ahora un poquito más restringido, y hubo que omitir muchas cosas y hubo que sintetizar e ir al grano, y nos enfocamos a la moral. A la moral como cristianos que somos, ¿verdad? Y con todo el peso que conlleva esa palabra de moral, porque nosotros como cristianos somos personas morales. Si nosotros nos desvinculamos de la moralidad, ya estamos escrachados, por decirlo de esa forma, pero todo dentro de la moral y con la ley que conlleva, estamos bien. Y como les decía a los que compartía, ¿verdad?, el curso, los que tomaron el curso, la moral es un camino que nos lleva al cielo. Siempre es mirando hacia el cielo. Ese es el norte. Y de eso se trata la moral. Y de eso se trata el capítulo y la salvación de Dios, la ley y la gracia, porque van paralelas. Es bien importante. Una constante en este tercer capítulo de la vida en Cristo es la palabra la bienaventuranza. Bienaventuranza. Porque fuimos llamados, fuimos escogidos para ser felices. Claro. ¿Verdad? Como lo podemos ver en el Evangelio. Felices, dichosos, bienaventurados. Pero es bien importante, y qué bueno que lo trae, pero bienaventuranza. Y ahí entran los mandamientos. Si nosotros cumplimos con los mandamientos, ahí viene la bienaventuranza. Van atadas. Van paralelas. Porque si faltamos a uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque son 10. Si faltamos a uno, ¿dónde queda la bienaventuranza? Las perdemos. Pero si las llevamos juntos, la salvación de Dios. Por eso es importante este tercer capítulo, esta tercera parte que estamos viendo del Catecismo de la Iglesia Católica, porque de las bienaventuranzas los va a llevar a los mandamientos. A los mandamientos más adelante en el próximo capítulo. Así que vamos entonces a el artículo 3, la Iglesia, Madre y Maestra. Nos dirá el numeral 2030. El cristiano realiza su vocación en la Iglesia, en comunión con todos los bautizados. Hermana, palabra clave, ¿verdad? Palabra clave aquí es bautizado. Palabra clave aquí es bautismo. Si somos bautizados, nos aplica todo lo que está aquí, todo lo que nos quiere decir el catecismo. Entonces, el cristiano. ¿Y qué es un cristiano, hermana? Aquel que sigue a Cristo, que imita a Cristo. Pero es un ¿qué? Un bautizado. O sea, un bautizado es un cristiano es un seguidor de Jesús. Y aquí es donde va a realizar, como dice el punto, su vocación, ¿dónde? En la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo. Nosotros. Y nuestra madre. Por eso la iglesia, madre y maestra. Vamos a ver qué nos dice aquí. De la iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. De la iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino. De la iglesia aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad. La discierne en el testimonio auténtico de los que la viven. La descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral. Por tanto, ¿qué recibimos de la iglesia? La palabra de Dios. ¿Y qué contiene esa palabra de Dios? La enseñanza.
¿Qué más recibimos de la iglesia? La gracia de los sacramentos. Y que se sostienen en el camino. O sea, en este caminar nosotros como cristianos nos sostenemos de los sacramentos. ¿Y cuáles son los sacramentos? Son 7 sacramentos, ¿verdad? El bautismo, comunión, confirmación, esos son los sacramentos de iniciación cristiana. Después vienen esos sacramentos de sanación, ¿verdad? Que es la unción y que es el sacramento de la reconciliación. Y después vienen los sacramentos de servicio, que son el matrimonio y el orden. Qué bonito. Y de ahí nos sostenimos, pero en la gracia. Por lo tanto, recibimos de la iglesia la palabra, que es la enseñanza, y recibimos de la iglesia la gracia de los sacramentos, que son los que nos sostienen en ese caminar como camino. Pero, ¿qué aprendemos de la iglesia? Aprendemos de la iglesia el ejemplo de la santidad. ¿Que lo podemos ver dónde? En la bienaventurada Virgen María, la figura y la fuente de esa santidad. ¡Wow! El rol importante de María, ¿verdad? ¿Quién es María? Esa figura. Figura, personaje, protagonista dentro de... Y dice que es una fuente. Es una fuente. De esa santidad. Entonces, pero, ¿qué podemos recibir de ella? ¿Qué sale de ella? Dice aquí que discierne en el testimonio auténtico de los que la viven. Y que descubren en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral. Qué importante ese punto, ¿verdad? Y cómo nos dice que de la iglesia recibimos qué y de qué manera, y nos coloca a una persona, a una figura, protagonista, principal, esencial. Se llama bienaventurada. Y bienaventurada. ¡Wow! La vida moral es un culto espiritual. Ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios, en el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con la ofrenda de su Eucaristía. En la liturgia y en la celebración de los sacramentos, plegaria y enseñanza se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. La vida moral, como el conjunto de la vida cristiana, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. Y es bien importante, ¿verdad? Vida moral. Vida moral para poder dar un culto espiritual que es esencial. O sea, si yo falto, porque nosotros, ¿verdad? Los cristianos nos ofrecemos nuestros cuerpos, pero ¿de qué manera? Como una hostia viva, como una hostia santa, pero como una hostia que es agradable a Dios. ¿Dónde? En el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con la ofrenda de su Eucaristía. Y cuando decimos en el seno del cuerpo de Cristo, ¿de qué estamos hablando? De la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo? Claro, Cristo es cabeza y nosotros somos ese cuerpo. Tenemos una participación y en comunión que ¿en dónde lo podemos ver? En la Eucaristía, claro, en la liturgia, pero como punto culmen en la Eucaristía, dentro de la liturgia, dentro de la celebración de los sacramentos, en la plegaria y en esa enseñanza que conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar y el obrar cristiano. Ahí está. Por eso les decía ahorita que nosotros somos moral. Si nosotros nos desvirtuamos, si nosotros nos apartamos y te toco los mandamientos, ¿qué va a suceder? Eso es lo que nos alimenta a nosotros. Eso va a alimentar nuestro obrar como cristiano, el ser moral y el cumplir con esos mandamientos que vamos a ver más adelante. Por eso dice, ¿verdad?, que la vida moral como el conjunto de la vida cristiana tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. Bien importante para nosotros los cristianos católicos, ¿verdad? Que sin ese sacrificio eucarístico, pues se nos haría tan difícil, ¿verdad?, el poder sobrellevar, porque esa es nuestra fuente, ese es nuestro todo.
la Eucaristía. Por eso tanta gente, ¿verdad? Cuando comenzó todo esto de la pandemia, cuando nos encerramos, cuánto sufrieron, y esto lo hemos dicho en muchos de nuestros programas, por no recibir a Jesús Eucaristía. Y verlos ahora que nos podemos congregar, ¿verdad? Con las distancias, con las limitaciones que tengamos, pero cuánto bien hace la Eucaristía. Ese deseo, de recibir a Jesús en la Eucaristía. Los efectos de la pandemia. Así mismo. Bien, vamos entonces a continuar dando un pasito más, y dentro de este artículo 3 sobre la Iglesia, Madre y Maestra, tenemos como diría el Padre Obispo, un acápite. ¿Un qué, hermana? Un acápite, bien fino, tú sabes. Palabras de Padre. Sí. Vida moral y magisterio de la Iglesia. A tu Kitty. Nos dirá el numeral 2032. La Iglesia, columna y fundamento de la verdad. Hermana, palabras claves, palabras importantes, y columna. Y fundamento de la verdad. ¿Pero de qué? De la verdad. O sea, la Iglesia Católica es verdad, es verdadera. Por eso lo pone ahí, y lo pone en mayúscula. Y citamos a Primera de Timoteo, ¿verdad? En 3:15. Dice, recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Por tanto, compete siempre y en todo lugar a la Iglesia. ¿Qué, hermana? Proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Y de eso se trata la moral. Lo voy a traer, ¿verdad? Porque estamos convocados. Prontamente vamos a participar de una marcha, ¿verdad? Y ahí está. Ahí hay un punto importante: anunciar la verdad. Denunciar, tenemos que ser profetas, anunciar y denunciar. Entonces, se nos está convocando ¿a qué? A que tenemos que ir a hacer valer derechos naturales propios ¿de quién? De papá y de mamá, con relación a la educación y sobre todo la educación sexual. ¿Quién mejor que papá y mamá, que están capacitados y cualificados para hablarle de sus hijos? ¿Y quién tiene el poder de quitarle unos derechos naturales para decirle al niño o a la niña cómo es X o cómo es Y? No, eso se hace en casa. Y ahí está. Esa Por es eso la vida dice moral. Que compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos. Y ahí entra esta situación. Y en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana, pero salvaguardando ¿qué? La salvación ¿de quién? Las almas. De las almas. ¿Qué responsabilidad tiene la Iglesia? La Iglesia es madre. Es maestra. Y es maestra. Y de aquí parte todo esto. O sea, en conciencia y en libertad, nosotros tenemos una corresponsabilidad en esta función de ser Iglesia, madre y maestra. Por eso nos continuará diciendo el Catecismo: el magisterio de los pastores de la Iglesia en materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y en la predicación, con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales. Así se ha transmitido de generación en generación, bajo la dirección y vigilancia de los pastores, el depósito de la moral cristiana, compuesto de un conjunto característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y están vivificados por la caridad. Esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base, junto al credo y el Padre Nuestro,
el decálogo que enuncia los principios de la vida moral válidos para todos los hombres. Es interesante este punto porque me lleva al génesis del catecismo. Yo no sé usted, pero mi catecismo era el catecismo del padre Astete. Yo no sé si usted lo recuerda. ¿De quién? El padre Astete. Para aquel entonces era un librito verde. Y no es este catecismo. Ajá. Mi catecismo no es esto. Esto es del 90 para acá. Esto es con Juan Pablo II, ¿verdad? Cuando hacen una revisión y como bien dice ahí, ¿verdad? Con la ayuda de las obras de los teólogos. De ahí es que sale esto, este catecismo que estamos leyendo hoy. Pero antes el catecismo eran preguntas y respuestas. Y recuerdo que me daban 50 preguntas a memorizar esas 50 ¿Quién preguntas. ¿Quién es Dios? Dios es mi Padre. Dios, la Trinidad, así. Ese era el catecismo. Bien. Claro, eso fue evolucionando de ese catecismo. Y no es que aquello haya estado mal. No, para nada. Es importante. Claro, ante la realidad y cómo se atemperó a los tiempos. Claro, y ahora, sí. ¿Verdad? Y hoy día tenemos un documento completo en donde se recoge todo lo que tiene que ver con la fe de la Iglesia Católica y cómo esto ha evolucionado y se mantiene. Y esto es evangélico, esto es palabra de Dios, porque esto es Biblia. Correcto. Y se le da su interpretación correcta. Con la por ayuda, eso es lo que creo, lo que vivo, claro, lo que celebro y lo que oro. Por eso él dice aquí que esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base, junto al credo y al Padre Nuestro, el decálogo que enuncia esos principios de la vida moral que son válidos para todos los hombres y mujeres. Claro que sí. Hombres en mayúsculas, se da por entendido que están añadidos, están incluidos. Para todos los hombres, no para un sector, no sí. para un grupito, sino para todos. Pero mire, lee ese punto 20-34 para darle un poquito de fuerza a ese punto 20-33 y lo que he querido mencionar con relación a la evolución del catecismo. El romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo, predican al pueblo que tienen confiado la fe, que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. Por tanto, el magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos, en comunión con él, enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar, la bienaventuranza que han de esperar. Claro que sí, ahí está el Papa en comunión con los obispos y en comunión con los obispos los sacerdotes y por ahí seguimos bajando hasta el último que es bautizado. Y luego nos dice: el grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Que esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina. ¿Y qué? Se extiende también a todos los elementos de doctrina que están comprendidos, la moral, los cuales, ¿verdad? Las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Y esto está tomado, ¿verdad?, en una confrontación de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el 1973. Pero como te dije, este catecismo es de los 90. Me parece que del 92 sale esta versión del Papa Juan Pablo II, quien es que firma este documento. Por lo tanto, hermana, la autoridad del magisterio se extiende también ¿a qué? A los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia exigida por el Creador es necesaria para la salvación. Pero recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y de recordarle lo que deben ser ante Dios, ¿verdad? Por eso veíamos al inicio esa dignidad humana, y esa comunidad humana dentro de todo este proyecto de Dios. ¿Y la moral?
Por eso la moral es tan importante y por eso es que ahora nos está diciendo que la iglesia es madre y que la iglesia es maestra, y aquí nos está dando la razón, ¿verdad? En donde esa autoridad del magisterio que se extiende también a esos preceptos o a esas normas o a esas leyes, pero específicos de la ley natural. Y por eso, y ahí vuelvo y les toco con relación a esta convocatoria. No es puro chiste, es que tenemos una obligación como iglesia, como madre y como maestra, estamos ahí. Tenemos que dar esa lucha. Por lo tanto, la ley de Dios, confiada a la iglesia, es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad. Los fieles, por tanto, tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y con la gracia sanan la razón humana herida. Por lo tanto, la ley de Dios tienen el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia. Aunque sean disciplinares, estas determinaciones requieren la docilidad en la caridad. Hay que ser humildes, tenemos que abajar, ¿verdad? Y hay que dejarse seducir, tocar. Importante aquí la comprensión, el entender qué es lo que se le quiere decir. Y por eso dice sobre la docilidad en la caridad. En la caridad, en el amor, claro que sí. Bien, vamos a pausar un momento, padre, hermana, y en breve continuamos. Claro que sí. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Omecos te invita a escuchar Atardecer Eucarístico todos los martes a las 6:30 de la tarde, porque todas mis fuentes están en ti. Escucha a las 6:45 de la tarde La Esperanza de los Hombres, que nos invita a ser misioneros. Y porque somos bautizados y enviados, caminamos rumbo al Camp 6 a las 7:30 de la noche. Adentrémonos en el corazón del Papa al corazón de la familia a las 9 de la noche. Y nuestro descanso sea a la luz del Ave María a las 9:40 de la noche. Para Católica Radio, Omecos, comunicando la verdad. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas
desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 Bien, continuamos con ustedes en este programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, compartiendo con el Padre Gilberto esta semana y haciendo camino juntos, orando también por Padre Obispo y los seminaristas de nuestra diócesis. Que están de convivencia esta semana. Correcto. Están ahí dándose esa oportunidad con Padre Obispo. Una experiencia bonita, que se la disfruten. Seguro claro que sí. Así que estamos, ¿verdad?, en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la vida en Cristo, y nos encontramos entonces en esta tercera parte, en el artículo número 3, la Iglesia, Madre y Maestra, y nos decía que el cristiano realiza su vocación en la Iglesia en comunión con todos los bautizados. Y desde esta Iglesia, ¿verdad?, ¿qué recibe? Recibe la palabra, recibe que contienen las enseñanzas de la ley de Cristo, recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen el camino y recibe, ¿verdad?, también aprende el ejemplo de la santidad y nos reconoce, ¿verdad?, ¿a quién? A la bienaventurada Virgen María como una figura y fuente de esta santidad. ¿Desde dónde? Desde un discernir. ¿En qué? En el testimonio auténtico de los que viven, la descubren en una tradición espiritual a la larga historia de los santos y que ha precedido que la liturgia celebra a lo largo de su santoral. Entonces veíamos, ¿verdad?, en este caminar esta vida moral que es un culto espiritual. Y entrábamos en esta vida moral y magisterio de la Iglesia, y ahí vamos compartiendo con ustedes, y el Padre Gilberto nos iba hablando, ¿verdad?, de la importancia, lo que conllevaba el magisterio, el pontificado, los obispos, esta autoridad del magisterio que se extiende también a estos preceptos, ¿verdad?, específicos de la ley moral, y una ley en Dios que está confiada ¿a quién? A la Iglesia, que es enseñada a ti y a mí, que somos los fieles como camino de vida y de verdad. Por eso, los fieles, por tanto, tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos y salvíficos que purifican el juicio y con la gracia sanan el corazón, sanan la razón humana herida, ¿verdad? Hay un derecho. Tenemos que ser instruidos en unos preceptos y tienen el deber de observar las constituciones y los derechos y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia. Aunque, ¿verdad? Y a veces cuesta, pero esa palabrita, ¿verdad? Aunque sean disciplinares. Y estas determinaciones, o ante estas, ¿verdad?, determinaciones, ¿qué se requiere por parte de ese fiel? Pues se requiere una docilidad, una humildad, un abajarse, un comprender, un entender qué es lo que se le quiere decir, ¿para qué? Para lograr lo que sería pues tu salvación, ¿verdad? Porque estamos velando por tu alma. Por eso es que como fieles, como muy bien dice este numeral 2037, tenemos un derecho ¿a qué? A ser instruidos en estos preceptos divinos salvíficos, ¿verdad?, que purifican el juicio
Estamos hablando sobre la vida moral y el magisterio de la Iglesia, lo que tiene que hacer el magisterio de la Iglesia y lo que nos corresponde también a nosotros como fieles. Como fiel, claro que sí. Y hablando del magisterio, ¿quién es el magisterio de la Iglesia? El Papa, pero el Papa solito. No. ¿El Papa en comunión con quién? Con los obispos. Con los obispos. Ahora bien, el Papa en comunión con los obispos, ¿pero con quién? Con los fieles. Con los fieles. O en este caso con los sacerdotes, ¿verdad? Que son los que le siguen a los obispos. Y luego vienen todos fieles bautizados. Qué responsabilidad y qué grande es la Iglesia y jerárquica. Y qué riqueza podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla claro, nos habla directo al corazón. Y a lo mejor, por eso este programa, ¿verdad? En mi camino de fe, cómo nosotros pasito a pasito vamos desglosando. Se desglosa, se dan unas pinceladas, pero usted como fiel no se quede solamente con esto. Claro, hay que ser autodidacta. Hay que buscar. Mira, tienes una duda, esto tiene un glosario, ve a la parte de atrás. Y ahí te va hablando mandamiento, te vas a referir a todos los puntos del catecismo que habla del mandamiento. La gracia, que si el bautismo, algo... La moral. La familia. Esto está todo contenido en el catecismo. Esto es una obra majestuosa. Por eso, lo que creo, lo que celebro, lo que vivo y lo que oro. Ahí está. Ahí están las 4 puntos esenciales del catecismo. Pasamos entonces al 2038. Dice: en la obra de enseñanza y de aplicación de la moral cristiana. ¿Qué necesita la Iglesia, hermana? Ahí nos lo está diciendo, porque la Iglesia necesita de algo, porque la Iglesia... Enseñanza, sí, pero entonces ¿necesita qué? Y la aplicación de la moral cristiana. Claro que sí, pero necesita entonces la dedicación ¿de quién? De los pastores. ¿La ciencia de quién? De los teólogos. ¿Y la contribución de quién? De todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. Esto no es solito, esto es todo en unidad. En la obra de enseñanza, en la aplicación de la moral cristiana, la Iglesia necesita la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos, la contribución de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. ¿Por qué? Porque la fe y la práctica del Evangelio procuran ¿a quién? A cada uno. ¿Qué? Una experiencia de la vida en Cristo. En Cristo, en Jesús. ¿Para qué? ¿O qué hace? Que ilumina y da capacidad para estimar las realidades divinas y humanas según el Espíritu de Dios. Por lo tanto, así el Espíritu Santo puede servirse de los más humildes para iluminar a los sabios y los constituidos en más alta dignidad. Qué bonito eso. La fuerza del Espíritu Santo. ¿Cómo coge a que no tiene ningún tipo de conocimiento y cómo le da, cómo lo realza y se va por encima de esto? Que ha ocultado, ¿verdad?, esto a los sabios y entendidos y se los ha transmitido a los más sencillos y humildes. Qué bonito. Y ahí estamos llamados a eso, a participar. Por eso la importancia de invocar a esa tercera persona de la Trinidad, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo. Y nos lo dice aquí: así el Espíritu Santo puede servirse de los más humildes para iluminar a los sabios y los constituidos en más alta dignidad. Palabras fuertes y palabras grandes. Y una esto, dignidad gracias. Que hoy, ante la situación que está tan maltratante, ante la situación en que vivimos, donde se daña la dignidad del ser humano con una facilidad, quitamos y apartamos a Dios. Porque ese es el resultado de eso. Cuando apartamos o quitamos a Dios, ¿qué se pierde? Esto que estamos diciendo. Y qué triste, ¿verdad? Y tenemos que reflexionar y tenemos que reaccionar ante eso. No apartemos a Dios, al contrario, incluyamos a Dios. Entonces, hermana, en ese punto 2039, que nos habla de los ministerios, deben ejercerse en un espíritu de servicio fraternal y de entrega a la Iglesia en nombre del Señor. Y al mismo tiempo, la conciencia de cada cual
en su juicio moral sobre sus actos personales. Y debe evitar encerrarse en una consideración individual. y con mayor empeño Debe abrirse a la consideración del bien de todos según se expresa en la ley moral, natural y revelada, y consiguientemente en la ley de la Iglesia y en la enseñanza autorizada del magisterio sobre las cuestiones morales. Por tanto, no se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la Iglesia. a tu Kitty, ¿qué significa eso? Que tienen que estar en sintonía. Sintonía. No Todo podemos, un conjunto. no podemos quitar una cosa. Tienen que ir a la par, tienen que ir paralela. Que nuestro razonar, que nuestro pensar, que nuestra conciencia estén ahí. Que nuestro actuar En la misma línea, Ujú. dentro de esos Por ese- aspectos por- morales. Por eso es que dice, con mayor empeño debe abrirse a la consideración del bien de todos, o sea, el bien común, según se expresa en la ley moral, natural y revelada, y consiguientemente en la ley de la Iglesia y la enseñanza autorizada del magisterio sobre las cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la Iglesia. No puede sopesar mi opinión personal Ujú. cuando hay una razón a la ley moral, inclusive al magisterio. La libertad, aquí Ahí entra. está el tema de la libertad. Cuidado, Ujú. cuidado, la libertad es una cosa, pero cuidado con caer en el libertinaje. Libertinaje, Cuidado, que cuidado, tenemos que estar aquí en Dios nos creó sintonía. libre, en esa dignidad humana nos creó Sí. con una libertad. Claro que y no, sí. y nosotros podemos escoger, pero en una libertad con conciencia. En conciencia, hay que ser consciente y dentro de la razón de la ley moral y claro que sí, en comunión con lo que establece el magisterio de la Iglesia. Por Así- tanto, hermanas, Ujú. ¿qué pasa aquí ahora? Puede desarrollarse entre los cristianos un verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia. ¿Filial de qué? ¿Con qué Ujú. relación sería esa? Pues la de padre, madre e hijos, ¿no? Ujú. Filial Filial. con respecto a la Iglesia. Por lo tanto, Nos decía en el numeral anterior de servicio fraternal y entrega a la Iglesia, y aquí nos dice un verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia. Es el desarrollo normal de la gracia bautismal que nos engendró en el seno de la Iglesia y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. ahí está el bautismo. Como Ujú. sale el bautismo en todo, Así mismo. hermana, la fuerza del bautismo. Claro está, esto está dirigido a todo aquel bautizado. En su solicitud materna, la Iglesia nos concede la misericordia de Dios que va más allá del simple perdón de nuestros pecados y actúa especialmente en el sacramento de la reconciliación. Que como madre previsora, nos prodiga también en la liturgia, día tras día, el alimento de la palabra y de la Eucaristía del Señor. Entonces, vemos todo un conjunto, ¿verdad? No puede ir una cosa por aquí, una cosa No. por allá. No pueden ser elementos aislados, No. tiene que ser en conjunto, en masa. Y volvemos nuevamente, con mayor empeño debe abrirse a la consideración del bien de todos según se expresa en la ley moral, natural y revelada, Y consiguientemente en la ley de la Iglesia y la enseñanza autorizada del magisterio sobre las cuestiones morales. O sea, no pueden ir aisladas, No. tienen que ir una tras otra, o sea, en una red. que no se opongan. Esa conciencia personal no puede ir por encima a la ley moral o por encima al magisterio de la Iglesia. Tienen que ir en sintonía, en armonía, en unidad, en la misma línea. Y en esa misma línea, Padre, se nos acabó el tiempo. Ya, Ya. pero hermana, Sí, esto va rapidito. sí, esto va rapidito, así mismo. Pero es. qué interesante, hermana, porque se ha Ujú. terminado un punto, ¿verdad? Dentro de ese artículo 3, que es la Iglesia Madre y Maestra, pero para dar paso a algo que es importantísimo para nosotros los cristianos y que si los cumplimos estamos dentro de la moral que nos pide la Iglesia, que son, Los mandamientos de la Iglesia, pero ese capítulo continuará. así es, Así que será que- hasta la próxima. Seguro que si vamos entonces a pedirle a San José,
¿verdad? A San José, que nos enseñe, que nos diga y que nos explique. Muy bien. Enséñanos, José. ¿Cómo se es no protagonista? ¿Cómo se avanza sin pisotear? ¿Cómo se colabora sin imponer? ¿Cómo se ama sin reclamar? Dinos, José, ¿Cómo se vive siendo número 2? ¿cómo se hacen cosas fenomenales? Desde un segundo puesto. Explícanos, José, ¿Cómo se es grande sin exhibirse? cómo se lucha sin aplauso, ¿Cómo se avanza sin publicidad? cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. San José, Ruega por nosotros. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. amén. Hasta mañana, Padre. Hasta mañana, hermana. Chao, nos vemos.